Bueno, estamos hoy aquí en la CGT, en la Confederación General de Trabajo Regional Santa Fe, junto al secretario general Claudio Girardi. Es un espacio renovado que vienen trabajando, nos contaba recién Claudio, en la recuperación de este espacio histórico tan importante, tan emblemático, tan simbólico, Claudio, para los trabajadores, pero más allá de la cuestión edilicia y de lo que representa la CGT históricamente, vamos a hablar un poco de la situación del mundo, cómo impacta en los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de política interna no podemos dejar de hablar de lo que pasa en el mundo, ¿no? A veces es un error hablar de política interna sin considerar lo que está sucediendo en el resto del planeta, porque hay un ida y vuelta permanente. Esto es como hablar de la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires sin tener en cuenta lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Las juntas, la disputa entre el monarquismo, el pueblo que quería expulsar a Bonaparte, ¿no? Y como esa corriente democrática impacta en el Río de la Plata, ¿no? Y lo mismo sucede hoy. Sucedió siempre y sucede hoy, ¿no? La política interna de los países no es una lucha de algunos sectores contra otros, sectores locales, sino políticos, económicos, sino también grandes actores internacionales, países, corporaciones que juegan. Y si vemos lo que está sucediendo en el mundo, tenemos un presidente que hoy presidente Milei, que está poniendo en la agenda un proyecto que es la continuidad del modelo financiero de Martínez de Hoz, desindustrializante, aperturista y restricto, ¿no? Sin ningún tipo de protección por el trabajo, por los trabajadores. ¿Y qué está pasando? Falta la publicidad. Perdón. Por te olvides de la silla rota de... Exacto. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Sería bueno tenerlo en cuenta siempre, ¿no? La publicidad de la silla rota de Martínez de Hoz, ¿no? Criticando la industria nacional. ¿Y qué está sucediendo en el mundo? ¿Está sucediendo esto que plantea Milei? No, está sucediendo todo lo contrario. Los grandes países se están cerrando sobre sí mismos. Ese repliegue es un repliegue táctico que se basa en la reindustrialización en Europa, en Francia, en Italia, por supuesto en Estados Unidos, una línea que empezó con Trump y siguió Biden, porque pueden diferir en política exterior, pero en la reindustrialización norteamericana para volver a competir mano a mano con China, en eso no difieren. Bueno, China ni hablar, es un país industrial centralmente, Alemania, bueno, podemos tirar un montón. La India, ni hablar, que es una potencia emergente, Sudáfrica. La industria juega un papel central en el mundo y nos ayuda a comprender el mundo en que vivimos. Hoy aquí en Argentina pasa todo lo contrario y eso impacta en el sistema político y en la vida de la gente porque el desempleo es cada vez más notorio y las condiciones laborales se deterioran, claro, en la medida que el tejido industrial se va rompiendo.
Bueno, primero gracias por venir a la Casa de Perdón por la Trabajadores. introducción tan larga, ¿no? No, pero me parece bárbaro porque, digamos, más que un reportaje, está bueno este ida y vuelta de opiniones que compartimos, que ideológicamente compartimos, Luis. Bueno, agradecerte que estés en la Casa de los Trabajadores. A ver, si hablamos de Brasil, si hablamos de México, si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Canadá, por verlo de este lado del océano. Sí, sí, sí. Si nos vamos del otro lado, Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, etc. Si nos vamos a la India, si nos vamos a Rusia, si nos vamos a China, sobre Japón. todo Japón, cada vez más industrializados, cada vez más ciencia, cada vez más tecnología, nanotecnología, todo lo que es lo que se viene en este siglo industrial, digamos como la nueva revolución que tiene mucha ciencia y mucha tecnología. Que no es la línea de montaje de Chaplin, ¿no? De la película de Chaplin, es otro modelo, es más tecnológico. A ver, digo, Volkswagen tenía una planta en Alemania que tenía 1.500 trabajadores, hace 15 años aproximadamente, y solamente le quedaron en la planta 6 trabajadores que conectan determinadas cosas que las máquinas no pueden hacer, por ejemplo, las mangueras de los aire acondicionados, no las puede colocar un robot, y el resto trabaja todo en otro lugar del país, mandando órdenes digitales a los robots. Entonces digo, para que entendamos un poquito, Alemania hace 15 años. Pero todos trabajan en su industria y se cierran. Para poder vender un alfiler en cualquier ese país, para poder vender limones en Estados Unidos, para poder vender una camioneta fabricada en Pacheco, hace falta abrir el mundo. Y esos son acuerdos. Y nosotros lo que estamos haciendo es abrirnos estúpidamente al mundo, rompiendo la industria nacional, rompiendo el CONICET, rompiendo toda la ciencia y tecnología, desde las universidades públicas hasta todo aquello que genere conocimiento propio, destruyendo esto que fuimos solamente 8 países del mundo teniendo satélites, que uno es Argentina, todo aquello que fuimos mejorando. Sí, sí, que toda la industria nuclear. La industria nuclear lo estamos destruyendo a cambio de nada. Entonces digo, creo, esto es ahora del veto no, del veto a la ley de financiamiento universitario, digo, escucharlo a Pichetto, que no viene de la izquierda. No, claramente. Digo, hablar de que vamos camino a un industricidio, a camino a Martínez de Oz, creo que es un resumen de lo que está pasando. ¿A dónde van? Y creo que lamentablemente van a ser una Argentina de la mano de Toto Caputo, que es la timba financiera. Entonces digo, y si estos se tienen que ir por cualquier forma y echarle la culpa a cualquiera después de algún desastre macroeconómico, no tienen problema, porque la verdad que creo que Milei y la hermana agarran un avión y se van. Y se terminó el problema para ellos. El problema queda un país totalmente destruido. Creo particularmente que lo que está haciendo Milei es, a diferencia de la dictadura, que fue con presos, fue con muerte, con persecución, con cierre de todas las instituciones democráticas. Esto lo ha hecho con el aval popular, después podemos discutir el porqué, pero lo hizo con el aval popular, y lo que más lamenta uno es cómo no hay un nivel de repudio mayor del pueblo a las cosas que hace. Digo, cuando fuiste a sacarle el 8,1% a los jubilados, 8,1%. Claro. Para una jubilación de 250.000 pesos, estamos hablando que le sacó 22 o 25.000 pesos por mes. Esto fue el veto, donde el 70% de las jubilaciones mínimas son mínimas, perdón. Entonces digo, en el tema universitario, si lo que van a discutir es el control de la plata, bueno, vayan por el control, no por quitarle los recursos. Bueno, pero está la Auditoría General de la Nación, ¿no? Bueno, hay un organismo estatal que revisa. Nadie está planteando el no control. Sí, sí, por supuesto. Si lo tiene un intendente, si lo tiene un gobernador. Además, ese control ya se hace, Claudio. Digo, a ver, sin lugar a dudas no pide controles, pero ese no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es, todos tienen un mismo camino. Claro. Destruir la industria nacional, destruir el nivel de conocimiento y dejarnos con un nivel de pobreza extrema mayor. No es que no existía la pobreza, pero por lo menos había unos caminos que decían que había posibilidades. Hoy se están terminando esos caminos, entonces, y sigue destruyendo. Esta apertura de importaciones sin límite que va a ser,
va a ser que quien fabrique radiadores acá en Santa Fe y tenga que competir con los chinos a una escala 1000 veces mayor allá, va a ser imposible competir. Ahora, hay un desconocimiento general de la historia de Argentina, obviamente del mundo, ¿no? Que también permite, y todos estos canales de desinformación, las redes sociales, controladas por los dueños del mundo, ¿no? Porque los dueños de las tecnológicas, Elon Musk, Zuckerberg y otros, son de alguna manera quienes están detrás de Milei, le han dado una logística en las redes sociales, le han puesto un ejército al servicio, Sí, sí. ¿no? Toda una maquinaria instrumental al servicio de este partido digital que todavía no se logra comprender en total dimensión, ¿no? Pero pensemos que Milei está hablando claramente y te dice que él es anti-Estado. Y por otro lado reivindica la generación del 80, que es la que levantó el Estado, la que empezó a construir el Estado, la educación. Podemos criticar los perfiles, pero no podemos dejar de reconocer que después de la guerra civil, de las guerras civiles argentinas, después de que Mitre es derrotado, la generación del 80 arma el Estado Nacional, ¿no? Y Milei reivindica a esa generación cuando está haciendo lo contrario. Yo creo, perdóname, Luis, que es más grave. Y yo vengo diciendo hace rato como un fiscal federal, no lo llama Milei y le dice, él repite, yo soy un topo que va a destruir el Estado. Digo, un presidente de la nación que se dice, vengo a destruir el Estado. Debería venir a corregirlo y mejorarlo. Sí, debería un fiscal acusarlo por traición a la patria. Digamos. Pero exactamente, entonces digo, a ver, destruir el Estado significa dejarnos desamparados como nación. Entonces digo, pero estos debates son mucho más profundos. A mí me parece que algunas etapas en este país, vamos a tomar los últimos años, la dictadura, el menemismo con De la Rúa incluido, el mismo proyecto político y económico, intentaron generar desazón, destrucción de la identidad nacional, destrucción de la palabra pueblo y cambiarlo por gente. Digo, el pueblo es organizado. Me organizo en la vecinal, en el club. Es importante esa distinción. Civil. La gente es la gente. La gente es la gente suelta caminando, libres pensadores. Y nosotros para construirnos necesitamos ser nación, necesitamos ser pueblo. Entonces digo, eso... Bueno, en el derecho romano, los romanos hacían esa distinción. El derecho de gentes era para los extranjeros, sí, que no tenían los mismos derechos que el pueblo romano. Entonces digo, a ver, el pueblo y sus organizaciones, después podemos discutir en ese marco los espacios ideológicos. Claro. Pero dentro de un concepto de nación y dentro de lo que es el pueblo y sus organizaciones. Se reunirán las organizaciones de los empresarios, las de los trabajadores, las de los vecinos, la de los ecologistas, la que fuera, pero organizados con instituciones libres del pueblo que permitan darse debates constantes, crecimiento, las bases legislativas que necesita un país, una provincia, un municipio. Pero eso creo que es el fondo de la cuestión. Al dejarlo que esto sea la gente y una libre opinión, y además hay algo que lo copié de un colega tuyo de Buenos Aires, que hace rato escuché, la derecha que hace el golpe a Perón, la derecha que hizo el golpe de Irigoyen, esa derecha del siglo pasado, era una derecha que se peleaba por ser inteligente, por ser capaz, por estudiar. Lo que uno ve acá es una derecha que se golpea el pecho de honor por ignorante. Entonces digo, vemos una legisladora que lo que tiene en la cabeza es un patito. Entonces digo, y parece jocoso, pero cuando uno la escucha en el día de ayer decir, leí por ahí, digo, es diputada de la nación. Claro. Leí por ahí, digo, imagínense si eso viene del campo popular progresista. Habría una acusación, la dejan correr porque en realidad están alimentando la no información a la gente, es decir, desinformar. Y hay algo que también yo veo en esta etapa, la mentira permanente. Y la mentira permanente y constante es para generar la idea de que todo es mentira. Entonces, quien dice la verdad se mete en un chiquero que es muy difícil de demostrar. Hablo de los términos políticos, estamos hablando de los términos políticos. Después se pueden contagiar las instituciones, la familia, etc. Pero es tanta la mentira que se dice
que ya nadie controla. Los datos que dice Milei, no hay dos que sean reales. Cuando habló, que presentó ese show barato que hizo para presentar el proyecto de presupuesto en el Congreso de la Nación, cuando dijo, le vamos a sacar a las provincias, no recuerdo bien el mundo, 64.000 millones, es decir, le iba a sacar el total, es decir, leyó el total de los presupuestos de toda la provincia, es decir, no dijo el 5%, el 10%, el total. Entonces digo, y nadie le discute nada. O es muy poco el sector que nos oponemos a la construcción de decir, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Entonces digo, en ese marco de la mentira, está trayendo un macarón de proa que es controlar la inflación como un cuco mayor. ¿Hay que controlarla? Sí. ¿Pero a costa de qué? De destruir la industria, de destruir la educación, de que los jubilados sean seres humanos descartables. Sí, sí. Y digo, si hay algo que todos queremos y sabemos que vamos a llegar a jubilarnos, excepto que tu vida se vaya antes. Ahora, Claudio, como para ir cerrando esta nota, después de esta caracterización de lo que es Milei, está claro que no llega en un plato volador Milei hacia adentro del movimiento obrero y de los espacios democráticos. Habrá que hacer una autocrítica, ¿no? Porque se para sobre medias verdades, lo cual es una mentira, ¿no? No decir toda la verdad. Pero Milei claramente se está parando sobre medias verdades y qué tarea por delante, ¿no? Porque me parece que frente a un presidente en retroceso, decadente, digo, en esta decadencia que estabas describiendo, que no sabemos cuándo va a explotar esta situación social, lo está marcando el Banco Mundial, el Fondo Monetario, lo están marcando organismos internacionales, tiene que haber enfrente un liderazgo o liderazgos, sin poner nombres, que no estén digamos, en una etapa de retroceso ni de decadencia, sino que generen esperanza, me parece también, Claudio. A ver, yo creo que los liderazgos se van a construir en la medida que se vaya armando las bases de un proyecto. Claro, nos falta el proyecto. Después, una vez que está el proyecto o delineado el proyecto de nación que querramos, sí, sí. El pueblo va buscando sus autoridades. Creo que ese es el gran desafío, las siglas partidarias que venimos del siglo pasado empezaron a desmoronarse por la actitud de algunas mujeres y hombres dirigentes. Digamos, la sigla de los partidos más importantes del país se empezaron a desmoronar. La derecha automáticamente cambia, es más fácil, digamos, de la UCD pasa a llamarse PRO. O La Libertad Avanza. O La Libertad Avanza, sí. O pasaron por diferentes alternativas que coayudan a esos partidos. Sí, recursos tienen. Recursos tienen, le cambian el nombre, es una marca comercial. Es como si lanzan el modelo nuevo de un auto. El caso, los partidos más de centro, más progresistas. Más democráticos. Más democráticos, el radicalismo, el socialismo, el peronismo, entre otros. Estamos atravesando situaciones críticas muy complejas. Yo digo que dentro del marco democrático, los gobiernos de Menem y de la Rúa se llevaron puesto los dos partidos más grandes de la República Argentina en el marco de un proyecto neoliberal que nos llevó puesto a la nación. Y que si hay algo que yo le critico al menemismo, sobre todo porque tuvo más tiempo, más que lo económico, fue la idea conceptual del individualismo. ¿Sí? Vos te salvás solo. Entonces, la idea de concepto de pueblo, de nación, se transforma en la palabra gente. Y yo recuerdo que en ese momento... Eso fue muy patente, Claudio. Muy patente porque incluso había dirigentes políticos que los nombres de sus alianzas eran de cara a la gente, cerca a la gente, todos nombres así, que era estipuladamente decir, yo gobierno, rompo directamente con la institución media y hablo a la gente. Porque al pueblo se le habla a través de las instituciones. Digo, yo no soy un especialista en ecología. Lógico, me voy a tener que nutrir con los organismos del tema. No soy un especialista en temas de cirugía de corazón. Hay instituciones especialistas que saben del tema y uno se nutre a través de esos sectores natural. Como el gremial, el político, el vecinalista, etc. Entonces, al destruir lo medio, le hablan a la gente.
Si el presidente le habla a la gente. Y eso Menem lo hizo muy fuertemente y grabó en eso el individualismo. Entonces, empezó a destruir el concepto de nación solidaria, empezó a destruir el concepto de nación organizada, de la patria organizada, de la comunidad organizada. Yo siempre digo a muchos jóvenes que hay varios libros para leer. Y esto es para todos los partidos políticos, que pensamos de esta forma. Leer La comunidad organizada de Juan Domingo Perón es la base para empezar a pensar una nación que hable de pueblo. Si no, me parece que vamos a ser seres individuales. Es decir, vos sos muy inteligente, muy capaz en el año 2024 en el CONICET, no te financian y en el 2026 ya no existí, porque te traen otro, el término, digo, ya no existí, el término que usan por ahí malos pibes, en el 2026 te traen otro, porque si no te doy las herramientas... o terminás siendo un inmigrante en otro país. O terminás siéndote porque no tenés las herramientas o la posibilidad de funcionar. Entonces digo, el concepto de pueblo y de nación es lo que creo que se tiene que debatir. Y la verdad que me sorprendió, más allá que pueda ser una frase política porque le servía, me sorprendió que la planteara Pichetto. Digo, ¿por qué no viene de los espacios más progresistas, Pichetto? Pero estuvo más cerca de Macri, o está más cerca de Macri. Entonces digo, me sorprendió que viene de ahí, de que está discutiendo las cuestiones de fondo. Sí. Digamos, no es que hay otros que no lo discuten. Lo que me extraña es el nivel de resumen que tuvo. Claro. Porque en 4 frases dijo lo que pensamos mucho. Después los caminos para solucionarlo seguramente no son iguales que los de Pichetto, ¿no? Pero en ese marco es destruir la Argentina en lo que tenía bueno, generar compromisos internacionales porque quedaste impagable, o si no, estás comprando cosas como los aviones que compramos usados porque estás pagando favores. Ahí estás pagando favores, traer una cantidad de aviones, gastar tantos millones de dólares de financiar la universidad o de financiar los proyectos de aeronáutico que tenemos en la provincia de Córdoba. Entonces digo, me parece que... Sí, sobre todo el proyecto nuclear, Claudio, que y sobre todo el proyecto nuclear, que siempre decimos, en las últimas décadas en Argentina, desde la década del 40 en adelante, hemos marcado tendencia y donde es una energía que se va a ver en el futuro, sobre todo cuando el mundo está pisando ya los 7.000 millones de habitantes. Lo que pasa es que lo que no sabe el grueso de la población es que Argentina está adelante, incluso de naciones avanzadas, en el proyecto CAREM, ¿no? El proyecto de centrales modulares pequeñas para ciudades de 100.000 habitantes. Y eso es lo que los norteamericanos, ¿no? Por eso es muy importante entender el concepto de naciones opresoras y naciones oprimidas, que hoy está muy vigente, ¿no? El imperialismo sigue siendo el mismo enemigo que tuvimos antaño y lo tenemos hoy, Claudio, ¿no? Se nota claramente en este tipo de cosas. A ver, me preocupan más los silencios y las traiciones de los de adentro que el intento de opresión de los de afuera. También. Porque para que funcione la opresión externa encontraron aliados acá que se la hacen muy fácil. Milei es uno, ¿no? Entonces digo, se la están haciendo muy fácil. Entonces digo, y uno no quiere ser ingenuo, ¿no? Entonces digo, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Entonces, en ese marco que uno ve, que nada bueno se ve de acá a 5 o 6 meses, que va a haber un sector, igual que la década del 90, que va a cobrar el sueldo, que va a estar, que va a haber... Está pasando, ¿no? Mucha gente que está viajando. Y vamos a encontrar un montón de compañeros ciudadanos que empiezan a entrar en la desesperación. Yo he sido muy criticado en la noche previa al paro nacional, el último paro nacional secreté por algunos medios nacionales, que me sorprendió, los titulares de La Nación Más y otros, porque había un paro nacional y estaba mi nombre en 3 momentos horario pico, La Nación Más 20 horas, 21 horas y 22 horas con los periodistas estrella de ellos, pegándome a mí un dirigente de menor peso del interior. Yo que había dicho previamente a eso, había dicho que la gente, que este plan traía muerte, y yo no hablaba de que iba a haber muerte el día del paro, hablaba que iba a haber muerte porque iba a haber suicidio por depresión, que iba a haber muerte porque los jubilados toman el medicamento día por medio, porque no les alcanza para comer, porque iba a haber muerto en las rutas sin mantenimiento. Sin control, y esquivar un pozo significa chocar hacia alguien de frente, o reventar una cubierta y tumbar el auto. Digo, de eso estaba hablando, que este plan económico trae muerte por eso.
falta de controles. Digo, la falta de controles es cada día peor. Entonces digo, ¿quién controla los alimentos que entran de fuera del país? Los medicamentos. Los medicamentos que están intentando traer, ¿quién los controla? Entonces digo, por decir eso, la verdad que si ese es el costo que uno tiene que pagar, orgulloso de pagarlo porque sabemos de qué lado estamos. Pero si los trabajadores nos encontramos con pérdida de poder adquisitivo, tanto activos como pasivos, pérdida de puesto de trabajo, pérdida de fuente de empleo, pérdida de oportunidad que nuestros hijos estudien en la universidad pública no arancelada, porque el que tiene plata puede elegir o puede pagar. El hijo del trabajador no. Ir a una universidad pública significa no pago una cuota para ir. Entonces digo, estamos perdiendo en todos los campos. Estamos perdiendo el tema de salud, porque en realidad todas las leyes que están armando, decretos reglamentarios, etcétera, a partir de la ley de base y el DNU, es para destruir la salud pública y la salud de las obras sociales sindicales. Entonces te va a quedar, para el que puede, pagar algo caro o quedarte en la lona con el PMO. Entonces digo, esto es lo que estamos discutiendo los trabajadores. Bueno, ante eso, Claudio, la hoja de ruta obviamente es la lucha, la resistencia, la concientización y ojalá, como decíamos, vaya alumbrando entre la dirigencia argentina un poco de sentido común y un proyecto nacional que realmente tenga en cuenta las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra nación, ¿no? Si es que queremos seguir siendo un país. Y los dirigentes tenemos que discutir gremiales, no pensando que la gente ya sabe. Tenemos que ir al llano y volver a decirle a los jóvenes que el aguinaldo es un derecho, que si no lo cuidamos lo podemos perder. Que las horas extras es un derecho, a diferencia del banco de hora que proponen, y explicárselo en la asamblea, en las charlas. Uno a veces va y habla con los jóvenes y les explica que el aguinaldo está hoy, pero te lo pueden venir a sacar. Sin duda. Entonces digo, estas cosas tenemos que hablarlas, porque si no las hablamos, quizás la dirigencia sindical, si para hacer una autocrítica faltó armar un proyecto para que las nuevas generaciones entiendan qué significa ser el pueblo trabajador. ¿Tá? Entonces digo, por ejemplo, y quiero terminar con esto, yo discuto en 1000 lugares cuando te dicen los sindicatos con la plata que manejan, nosotros le damos explicación a los afiliados porque la plata de los sindicatos no viene del Estado. La plata del sindicato viene de los trabajadores, desde el inicio del gremio. Mi gremio cumple este año 100 años, la bancaria. Desde el día 1, hace 100 años, alguien empezó a aportar. Y vamos por ahí. Y dentro de 50 años, yo no creo estar con vida. Digo, debo haber aportado para que mi organización sindical crezca. Entonces no es la del pueblo, es la de los trabajadores. Y sobre todo la de los afiliados que aportan. Entonces digo, hay que empezar a romper algunos mitos, pero hay que explicarlo porque si no en un asado, en una charla de amigos, los gremialistas con la plata nuestra, no es con la de ellos, es con la de los trabajadores. Entonces los trabajadores sí nos pueden preguntar, nos pueden objetar, nos pueden criticar. Sí, la democracia interna es un proceso pero yo no voy a meterme en los números de una empresa, Sí, sí. O no me voy a meter en los números de los, más que de una empresa, de los gremios empresarios llamados. Es lo mismo que yo le pido explicaciones a la Cámara de la Construcción. Es decir, ¿qué derecho tengo si yo no soy un socio de ese sector? Entonces digo, esto hay que explicárselo a la gente porque lo que venden algunos comunicadores, entre comillas, a buen sueldo, es destruir lo organizativo. Y nosotros vamos a contramano. Tenemos que prepararnos para empezar a hablar de cero, para concientizar, para que eso se transforme quizás a mediano o largo plazo en un proyecto mucho más popular y con concepto de nación. Gracias. Gracias a vos. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.
Podcast.